Muy buenos días, mi nombre es Richard Antonio Orozco y hoy quiero presentarles uno de los problemas más importantes de la epistemología, el problema del conocimiento. El problema del conocimiento es un problema que se remonta a los inicios de la filosofía. Incluso desde los presocráticos ya había la pregunta acerca de las posibilidades del conocimiento. Más adelante la pregunta más específica de qué es el conocimiento. Para nuestra época ya esa pregunta se ha vuelto en la pregunta acerca de el conocimiento científico y si ese es el único tipo de conocimiento que hay. Pero voy a presentarles hoy cuatro temas a tratar. Primero vamos a conversar acerca de las dimensiones en el problema del conocimiento. Luego vamos a ver la teoría clásica del conocimiento. Voy a presentarles luego la teoría pragmatista del conocimiento para finalmente hablar y discutir acerca de el modelo que puede servirnos de conocimiento. Comencemos hablando acerca de las dimensiones del conocimiento. ¿Cuáles son estas dimensiones del conocimiento? ¿A qué nos referimos con dimensiones del conocimiento? Lo que ocurre es que el conocimiento puede ser visto desde distintos enfoques y cada uno de estos enfoques nos puede llevar hacia distintas respuestas a la pregunta ¿qué es el conocimiento? Por ejemplo, el conocimiento es un estado del cuerpo. Evidentemente es un estado del cuerpo, un estado neuronal o una función dentro de la psicología del individuo, o puede ser visto como un bien social. Entonces, dependiendo del aspecto que uno vea respecto al conocimiento, uno puede encontrar en realidad dimensiones en el conocimiento. Voy a centrarme en cuatro dimensiones del conocimiento. Vamos a hablar de la dimensión sociológica del conocimiento, de la dimensión psicológica del conocimiento, de la dimensión fisiológica del conocimiento y de la dimensión epistemológica del conocimiento. Es decir, cómo el sociólogo enfrenta el problema del conocimiento, cómo el psicólogo enfrenta el problema del conocimiento, cómo el fisiólogo, el anatomista puede enfrentar el problema del conocimiento y cómo el epistemólogo enfrenta el problema del conocimiento. Por supuesto, como dice mi gráfico, yo en realidad mostraré que es imposible en realidad separar uno de otro. Estas dimensiones se encuentran entrecruzadas. Veamos la dimensión histórico-sociológica del conocimiento, una de las dimensiones que Thomas Kuhn logró mostrar con mayor relevancia en los últimos 50 años. Cuando hablamos de la dimensión histórica sociológica del conocimiento, nos estamos refiriendo al conocimiento en tanto un bien social. El conocimiento es un bien que las sociedades han logrado acaparar, construir, desarrollar. Y en tanto es un bien social, depende de los criterios que cada sociedad en cada época ha logrado definir. Así, por ejemplo, para la sociedad medieval, la Biblia era una fuente del conocimiento. Mucha gente iba a la Biblia a recoger conocimientos. Pero para la sociedad de Galileo o la sociedad de Newton, ya la Biblia dejará de ser una fuente de conocimiento. Y por ejemplo, la matematización se vuelve ahora una fuente de conocimiento. Es decir, las sociedades en su época y en su contexto van definiendo criterios del conocimiento. Y el conocimiento se vuelve un bien particular de estas sociedades. Digamos que el historiador y el sociólogo enfatizan este aspecto y por eso de alguna forma lo que encuentran como conocimiento puede ser diferente para épocas o para sociedades. Algunos han llamado a esto una visión externalista del conocimiento.
Yo me resisto un poco todavía a hablar de externalismo del conocimiento porque nuevamente hace referencia a una dimensión que se aísla y quizá la dimensión no es tan aislada. La dimensión psicológica del conocimiento, aquella que enfrenta más bien el psicólogo, sería la de reconocer en el conocimiento una función, o por lo menos una etapa dentro de toda una función, ¿no? La función de todo este sistema de creencias, cómo se organiza el sistema de creencias y cómo va funcionando ese sistema de creencias. Ahora, nosotros vamos reconociendo entonces que el conocimiento reorganiza el sistema de creencias, las formas en cómo reorganiza y las consecuencias que puede producir en el sistema de creencias el conocimiento, eso tiene un estudio científico que lo logra hacer el psicólogo. Un ejemplo de esto, por supuesto, son todas las teorías del aprendizaje. Se puede estudiar la manera en la que el aprendizaje transforma el sistema de creencias del estudiante. Esto es ver el conocimiento dentro de su función psicológica. Esta es una dimensión entonces distinta de la dimensión sociológica. Y tenemos también la dimensión fisiológica del conocimiento. En este caso, reconozcamos que el conocimiento viene a ser un estado corporal. ¿Por qué es un estado corporal? Porque finalmente, claro, nuestros conocimientos respecto al movimiento del cerebro son escasos todavía, pero finalmente el conocimiento es un movimiento de neuronas, un movimiento electroquímico en nuestro cuerpo que si tuviéramos pues el escáner que pudiera lograr revisar, quizá pudiéramos realmente reconocer cuál ha sido ese cambio corporal en nuestra fisiología. De todos modos, el conocimiento en tanto estado corporal está ese efecto de algo y es causa de algo. Entonces se inserta en una red de causas y efectos que puede ser estudiado mediante su dimensión fisiológica. Y entonces, ¿qué nos queda al epistemólogo? ¿Qué es lo que el epistemólogo pretende estudiar del conocimiento? En realidad, el epistemólogo ha pretendido, especialmente el epistemólogo de lo que Mario Bunge llamó la época de profesionalización de la epistemología, es decir, la época del empirismo lógico o del Círculo de Viena y el empirismo lógico. En esa etapa se consideró que se podía aislar la dimensión epistemológica. ¿Cuál era esa dimensión epistemológica? Propiamente hablando, es la dimensión de la validez del conocimiento. Entonces, hicimos la referencia a que había una forma de reconocer la validez y sus criterios. Si el conocimiento es una teoría, una idea, entonces esta idea tiene que ser válida y es validada bajo criterios. Estos criterios, que se llaman racionales o que pueden ser incluso contextuales, sociológicos, pero son criterios o disciplinares. Estos criterios validan el conocimiento. Bueno, esta etapa de la validación, cuando un conocimiento es válido, esa es la pregunta del epistemólogo. El empirismo lógico lo que hizo fue aislar esta dimensión diciendo que existía un contexto específico que trataba la validez del conocimiento. A este contexto específico se le llamó el contexto de justificación. Es decir, ese contexto, ese espacio en el que el epistemólogo puede discutir acerca de si un conocimiento está justificado o no está justificado, bajo qué criterios están justificados. Por supuesto, la herramienta que se convirtió aquí en la herramienta más básica para aislar esta dimensión epistemológica fue la lógica, porque en algún momento se entendió que el contexto de justificación o el contexto de la validez del conocimiento se refería a una validez lógica. Pero esto a mí me parece discutible. En todo caso, nos queda esta pregunta. ¿Puede la epistemología tratar el conocimiento aislando
solo su dimensión epistemológica, aislando solo esa dimensión, puede tratarse el conocimiento de esa forma. Creo que fue el anhelo de estos epistemólogos profesionales de comienzos del siglo XX, aquellos que reconocían ese contexto de la justificación. Otra característica de estos epistemólogos profesionales que pretendieron aislar el conocimiento, la dimensión epistemológica del conocimiento, es que el enemigo era no toparse con el psicólogo, porque el psicólogo tiene otra forma de preguntarse. Entonces, el psicologismo se convirtió en el peligro. El enemigo era no toparse con el sociólogo, porque el sociólogo tiene otra forma de preguntarse con el conocimiento. El epistemólogo logró encontrar su espacio y se aisló y reconoció su herramienta propia y su forma de trabajo. Sin embargo, en mi opinión, ese fue un error en la trayectoria que eligió la epistemología, porque como más adelante nos lo van a mostrar otros epistemólogos, como el caso de Thomas Kuhn y los postkuhnianos, más bien yo creo que la epistemología se encuentra con una complejidad. Y esta dimensión epistemológica no puede aislarse de las dimensiones sociológicas, psicológicas o fisiológicas. ¿A qué me refiero que no puede aislarse? Por ejemplo, no puede tratarse el problema de la validez del conocimiento si no se reconocen que esa validez depende de criterios contextuales, sociológicos, históricos. O sea, no es lo mismo la validez del conocimiento para una época que para otra época. Les ponía el ejemplo de cómo la validez del conocimiento en plena Edad Media dependía de la Biblia o de su cercanía a la Biblia, y hoy ninguno de nosotros aceptaría que la Biblia pueda ser fuente de conocimiento. Entonces, pero por eso mismo, el epistemólogo que ve la validez del conocimiento tiene que reconocer que esos criterios de validez van a depender de alguna forma de los contextos sociohistóricos. Pero también el epistemólogo tiene que depender de la manera en la que el psicólogo está enseñándole los procesos al interior del sistema de creencias. Esos procesos, esas funciones que está cumpliendo el conocimiento, se lo va a aclarar el psicólogo. Y de esa forma, a partir de esas funciones, el epistemólogo logra entender lo que es el conocimiento. Lo mismo va a pasar con el fisiólogo, ¿no? Porque entonces el estudio sobre el cuerpo humano va a llevarnos cada vez más a reconocer aspectos que el epistemólogo no logra reconocer por sí solo. Por eso creo que la epistemología hoy se enfrenta más bien a una complejidad, diferente de esa posición que en algún momento quiso hacer de aislar su dimensión. Yo más bien creo que se encuentra ante toda esa complejidad. Pasamos ahora a la siguiente parte de este tema, que sería la teoría clásica del conocimiento, también llamada teoría platónica del conocimiento, por referencia a Platón, quien en el Teteto habría sido quien lo expresa por primera vez. El análisis tripartita del conocimiento tendría estas tres características. Según esta teoría clásica, entonces, aquello que nosotros llamamos conocimiento tendría que cumplir estas tres características. En primer lugar, si S sabe que P, si S conoce P, o sea, si el sujeto conoce, tiene una idea, posee el conocimiento, entonces tendríamos que decir que tiene que cumplirse la primera creencia, la primera característica, condición, y la primera condición es que tiene que creer que P. O sea, no puede darse el caso de que uno conozca, pero no crea, porque eso solo supondría casi una esquizofrenia. En realidad, aquel que dice que conoce algo es porque cree en eso. No se puede no creer.
Claro, en el sentido común del uso de la palabra, sí puedo decírmela. Yo sé que Obama ha sido elegido presidente, pero no lo creo. En ese sentido, por supuesto, ya equívoco de la palabra creencia, es lo que estoy tratando de decir es, todavía no me lo estoy digiriendo. Pero en realidad, en sentidos precisos, quien conoce algo, me refiero a un saber proposicional, a un conocimiento proposicional, quien tiene un conocimiento, cree en eso. Si yo conozco, si yo sé que el agua transmite la electricidad, entonces yo creo que el agua transmite electricidad. Lo que no puede ocurrir es que yo sepa que el agua transmite electricidad y que no crea que el agua transmite electricidad, porque tendría que partir mi cabeza. Como le decía, es casi una esquizofrenia. Entonces, la primera condición del conocimiento es que crea. La segunda condición del conocimiento es que no solo crea, sino que además sea verdadero, es decir, objetivamente verdadero, más allá del sujeto. El sujeto puede creer que el agua transmite la energía eléctrica, como puede creer que los ángeles existen, o puede creer que hay chanchos que vuelan. Pero lo que hace que uno de ellos sea conocimiento es que además es verdadero. No puede ser, no todas nuestras creencias son conocimiento. Conocimientos serían aquellas en las que yo creo, pero que son verdaderos, es decir, que reflejan un mundo que es verdad. Entonces, la segunda característica, que podría ser una de las características más fuertes, es justamente la verdad de ese conocimiento. Y aquí por verdad se entiende una descripción del mundo independiente del sujeto. Y la tercera condición es que haya razones suficientes y pertinentes para que se pueda creer en ese conocimiento. ¿A qué me refiero? El sujeto podría realmente creer en algo y podría ese algo ser verdadero, pero él podría creerlo por causas ajenas. Yo podría creer que el agua transmite la energía eléctrica, y de hecho el agua transmite la energía eléctrica, pero yo podría creerlo porque lo soñé o porque lo leí en algún libro no bien informado. A lo que voy es que la exigencia racional del conocimiento es que las razones sean pertinentes y suficientes además. O sea, que tenga razones apropiadas para creer en esto. Yo no puedo, aunque sea verdadera y yo lo crea, yo no puedo decir que hay un conocimiento si lo soñé. O si mi justificación es que Dios me lo dictó o lo encontré en la Biblia. Esas no serían razones suficientes y pertinentes para el conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento, entonces, para que se dé el conocimiento, yo tengo que creer, tiene que ser verdadera, y tengo que tener razones suficientes y pertinentes para esto. Este es el análisis tripartito. Este es realmente podríamos decir, la teoría clásica del conocimiento. Y no solo la teoría clásica, en realidad casi es la teoría del sentido común. Porque la mayoría de personas podrían pensar rápidamente en esto o podrían aceptar. Sin embargo, yo quiero presentar algunos comentarios a esta teoría clásica del conocimiento. Lo que quiero que reconozcan es que esta teoría clásica pone el peso en la verdad del mundo. Solo existiría conocimiento si es que existe la verdad del mundo. ¿Cuál es la verdad del mundo? Aquella que es independiente del sujeto. ¿Por qué? Porque esa es una de las condiciones. Solo existe conocimiento si hay independencia del sujeto, la verdad del mundo. Pero la pregunta que tiene que hacerse el epistemólogo es, en primer lugar, si existe esta verdad del mundo, esta verdad que es independiente del sujeto. Y la segunda pregunta es si el ser humano puede alcanzar esa verdad que es independiente del sujeto.
Una pregunta que la epistemología se ha hecho especialmente desde la época de Kant. ¿Tenemos las condiciones para alcanzar la verdad del mundo? ¿Existe la verdad del mundo? Refiriéndonos a una verdad que es objetiva, que es diferente, distante, precisa, independiente de nosotros y de nuestras culturas, independiente de nuestros contextos. ¿Se puede lograr alcanzar esa verdad del mundo? Y si no se alcanza esa verdad del mundo, entonces, ¿cómo podríamos saber que tenemos conocimientos? ¿Cuál sería ese conocimiento? Como han puesto énfasis la mayoría de los epistemólogos contemporáneos, por ejemplo, no podemos aproximarnos al mundo si no es con nuestros propios esquemas. Nuestros esquemas mentales se convierten en una mediación para aproximarnos al mundo. Es decir, ¿cómo podríamos saber la verdad del mundo? La verdad del mundo en ese sentido desnudo. El mundo sin nuestros propios esquemas. Si al final nuestros esquemas se convierten, nuestros esquemas teóricos y conceptuales se convierten en la red con la cual nosotros atrapamos al mundo, entonces la verdad del mundo como tal es solo una quimera. Y por lo tanto, la teoría clásica del conocimiento no parece sostenerse. O por lo menos no parece sostenerse en muchos de los conocimientos, de muchos de los temas y disciplinas y campos de investigación que hoy llamaríamos conocimiento. Parece que en algunos campos sí, pero pareciera que en algunos campos no se podrían sostener. ¿Qué nos queda como opción? La teoría pragmatista del conocimiento. Frente a la teoría clásica, que depende de la verdad del mundo, tenemos la teoría pragmatista del conocimiento. El conocimiento es lo que funciona, diría el pragmatista. Lo que funciona. Aquí el pragmatista hace énfasis más bien del carácter práctico del conocimiento. El conocimiento, ¿qué cosa es el conocimiento? La garantía de eficacia en la acción. Quien posee un conocimiento, la cultura que posee un conocimiento o los agentes que poseen un conocimiento, logran una eficacia en la acción. Y la eficacia en la acción, es decir, que la acción logre responder a los intereses, entonces eso que ha sido nuestra herramienta, nuestra ayuda, se convierte en un conocimiento, se valida porque funciona. Estamos hablando entonces del conocimiento como una herramienta adaptativa. Yo sé que va a sonar un poco exigente lo que voy a proponer, pero yo diría que así como en algún momento la humanidad logró desarrollar o crear el martillo como una herramienta para poder enfrentar sus necesidades frente a una naturaleza que le estaba proponiendo alguna exigencia, bueno, así también logramos desarrollar conocimientos. Solo que el conocimiento pareciera que es una cosa diferente, porque el martillo es una herramienta material, mientras que el conocimiento es una herramienta de tipo ideal. Pero en un sentido más amplio de la palabra realidad, tanto el martillo como los conocimientos, todas esas teorías que nos han servido para lograr adaptarnos y reconstruir el mundo a nuestra manera, todas esas se convierten en herramientas que sirven al hombre para adaptarse a la naturaleza. Es simplemente una forma de usar nuestros recursos para lograr enfrentarnos a esas necesidades. Por supuesto, aquí el epistemólogo pragmatista asume que entonces el conocimiento no depende de la verdad del mundo, sino de los intereses contextuales de cada época o de cada sociedad. En cada época los intereses han sido diferentes y por lo tanto, si los intereses han sido diferentes, la palabra eficacia también se transforma en cada época. Y algo que fue una necesidad en alguna época se suplía con ese conocimiento. Y para nuestra época es otro el tipo de conocimiento porque es otra la necesidad. Ahora, esto nos lleva a un relativismo. Bueno, ¿se relativiza en algo? Sí, porque como decía desde el comienzo, el ámbito
del conocimiento no es un ámbito aislado. La validez del conocimiento no es un ámbito aislado, es un ámbito complejo. Evidentemente hay algún tipo de relatividad, pero no es que se relativice el conocimiento, porque la funcionalidad no depende del capricho de los individuos. Yo hablaría más bien de la funcionalidad como una triada en la que están insertos el mundo, el agente y la sociedad con sus propios criterios. El mundo, porque si algo funciona, funciona en un mundo. Todos los conocimientos han funcionado en el mundo. Nosotros usamos el cobre como transmisor de energía eléctrica, pero eso es porque hemos aprendido a usar el cobre. Y lo hemos aprendido porque hemos aprendido experimentalmente a usar el cobre. Podría ser que haya 1000 productos más que transporten la energía eléctrica, pero en algún momento, por ensayo y error, hemos cogido el cobre. Entonces, ¿hay un ensayo y error? Por supuesto que sí, es la forma en que usamos nuestros recursos. Es el agente con sus intereses y necesidades, es una sociedad con sus criterios y su comunicación que logran reconocer que algo es conocimiento. Entonces, la validación de un conocimiento no la da el agente bajo capricho o bajo su sola mirada. La da el agente enfrentado a una sociedad y enfrentado a un mundo. Y de alguna forma, como decía Thomas Kuhn, el conocimiento resulta siendo una negociación entre esta triada. Así que conseguimos el conocimiento, visto desde la perspectiva pragmatista, el conocimiento no consigue relevar las esencias escondidas del universo. No es que un conocimiento nos refleja esencias, no es que abrimos capas del universo para reconocer qué hay ahí. No es eso el conocimiento. ¿El conocimiento qué es? Son formas de usar nuestros recursos de manera que se adapten a las necesidades. Cada uno de nuestros recursos materiales, recursos teóricos, recursos conceptuales y ahora recursos tecnológicos que lo usamos en función de satisfacer necesidades. No se trata de ir abriendo esencias, descubriendo esencias. Se trata de ir transformando, inventando nuevas formas de usar para poder adaptarnos a las necesidades de nuestro contexto. Eso es el conocimiento, esa es la mirada pragmatista del conocimiento. Esto me lleva a un último tema. ¿Cuál es el modelo del conocimiento? Y quiero proponer aquí dos posibilidades, la física o la investigación médica. Pues bien, en algún momento la física fue el modelo del conocimiento, especialmente en la época moderna, después del Renacimiento, con Galileo, con Newton, era la física. ¿Por qué? Porque la física nos mostró un tipo de conocimiento objetivo, que además lograba un altísimo nivel de predicción, matematización, conocimiento preciso, completamente separado del individuo. Y entonces, claro, la investigación física o los resultados de la física se mostraron a las otras disciplinas como el modelo que toda disciplina debía alcanzar. Ese era el tipo de conocimiento. ¿Qué pasaba con la investigación en medicina, por ejemplo? Pongo acá la investigación en medicina también refiriéndome al contexto en el que estamos viviendo. Y uno podría decir la investigación en medicina, en cambio, es solo ensayo y error. Solo vamos probando a ver qué funciona. A diferencia de el físico que va reconociendo las leyes de la naturaleza, el investigador en medicina solo va probando por ensayo y error a ver qué funciona. Yo diría que si en algún momento la investigación en física se convirtió en el modelo es bajo un contexto, pero que hoy día se nos hace más claro, para mí, que la investigación en medicina debe ser el modelo del conocimiento y no la investigación en física. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. La realidad es física, por supuesto que sí. Toda la realidad es física, como el ser humano. El ser humano es en el 96% de su cuerpo
carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y el otro 4% son otros elementos químicos. Es decir, el 100% del ser humano es elementos químicos. Es una realidad física, pero no se agota en una realidad física. El ser humano es una realidad física biológica, porque es una célula, tiene vida. Pero no se agota tampoco en una realidad física biológica. El ser humano es una realidad físico, biológico, social. Pero no solo el ser humano, toda la realidad es físico, biológico, social. Evidentemente la realidad física logró un tipo de conocimiento, la física logró un tipo de conocimiento objetivo, preciso, con mucho nivel de predicción, porque se enfrentaba solo a un aspecto de la realidad. Este aspecto más pequeño de la realidad casi logró sacar un pequeño aspecto de la realidad que le permitió un nivel altísimo de abstracción, de matematización y de precisión. Pero claro, las investigaciones hoy en día no son estas. Los grandes problemas de la humanidad no son solo las investigaciones físicas. Las investigaciones físicas son de por sí un insumo importante para enfrentar los grandes problemas de la humanidad. Pero los grandes problemas de la humanidad son físicos, biológicos, sociales. Como por ejemplo en el que están metidos hoy los investigadores en tantos centros de investigación que están buscando la vacuna para este coronavirus. Entonces, pero ya enfrentarse a esta búsqueda de conocimiento ya no es bajo ese modelo matematizable simplemente de la física abstracto. Ahora se enfrentan a una realidad, por supuesto, que es físico, biológico, social, y que supone ensayo y error, que no supone estar reconociendo una esencia. Estamos probando y probando, a ver, por ensayo y error, por costo y beneficio, por dónde está una respuesta que pueda realmente satisfacer que es la gran necesidad de nuestra sociedad. Entonces, resumiendo, el conocimiento es una herramienta adaptativa del ser humano que ha logrado dar respuesta a sus necesidades, que tiene dimensiones diferentes, pero que no puede aislarse esas dimensiones, y el epistemólogo tiene que enfrentar la validez multivariable de esas dimensiones. El conocimiento no busca las esencias de la naturaleza. El conocimiento busca responder a las necesidades de las sociedades, de contextos, y en base a eso se trabaja el tema de la validez. Y la validez de esto es lo que el epistemólogo se pregunta. Muchísimas gracias.